Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Hoy, posiblemente, hablemos también de tu lado espiritual. Vamos a comenzar, Sagitario, en el trabajo. En el trabajo, Sagitario, no sabes muy bien qué hacer, creo, dentro de lo laboral, ¿bien? La decisión que tomes delimita mucho tu destino, marca mucho un antes y un después. Entonces, Sagitario, yo te voy a decir que si tú tienes la oportunidad, si es esta la duda que tú tienes de iniciar algo con alguien a nivel familiar, yo te diría que adelante porque es un triunfo. Bien, Sagitario, que no tenéis trabajo. Dice, los caminos están a punto de abrirse a lo largo de este mes de marzo. Bien, al lado de personas que tú conoces. Sagitario, que tenéis un negocio, estáis dudando, también estáis un poco confusos dentro del negocio, con alguna situación, con algo que no sabéis muy bien qué hacer. Debes de esperar 2-3 semanas para tener claridad en todo esto. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Ciertas amenazas estoy viendo aquí en cuanto a lo económico, Sagitario. Bien, llegarás a pactar algo con alguien dejando una situación, dejando como una situación atrás, o como haciéndote cargo tú de algo, Sagitario. También muchos de vosotros veo que en 8 días aproximadamente realizaréis una firma que está relacionada con tu economía. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario que estáis solteros. Solteros. Mira. Estáis en un momento, Sagitario, o pasando por un momento en el cual os podéis sentir un poquito desorientados, desencajados, como que no encajáis muy bien, como que, bueno, como en soledad, ¿vale? Vamos a decirlo así, como que no os sentís encajados con las personas que puedan aparecer en vuestra vida, en vuestro entorno o algo así. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro, porque esto es como tú te sientes, pero vamos a ver qué va a pasar. Sagitario, solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Yo no sé, Sagitario, si tú estás esperando un reencuentro con alguien. Mira, si se da ese reencuentro, te voy a decir que igual que te reencuentras, igual se termina. Esto partiendo de aquí, yo quiero que tú lo sepas. Bien, Sagitario. O sea, que tú puedes tener un reencuentro con una persona del pasado, pero que esto es ya, digamos, el encuentro final, el final del libro, la última página que tú vas a escribir con esta persona. Bien, después de eso es cuando llegaría una persona importante en tu vida. Vamos a ver qué más, Sagitario. Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver. Si te estás pensando mucho realizar cambios en tu vida, o cuando llegue ese momento que yo te digo que has ya finalizado esa historia del pasado, que has tenido ese reencuentro y tienes dudas de realizar o no ciertos cambios en tu vida,
dice, no lo dudes, porque con ese cambio en tu vida vendrá la persona adecuada para ti. Es una persona un poquito más joven que tú, Sagitario. Es una persona que se me muestra que está en otro lugar, por eso el tema del cambio. Bien. Y es una persona muy pasional. Me hablan de una persona muy pasional. Como tú, Sagitario. Vamos a ver qué más. No dudes de esta persona cuando llegue el momento, Sagitario, porque te veo que vas a dudar. No dudes. Todos los acontecimientos que haya alrededor, dice, no dudes, porque es una persona que cambiará tu vida. Ya me contaréis. Si te digo que aquí en este caso, no quiero que os limiten el tiempo, porque primeramente tiene que pasar ese reencuentro con el pasado. Bien. Seguimos, Sagitario, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay que fluir más, Hay que fluir más y hay que estar más receptivos a alguna situación con la pareja. ¿Vale? Creo que estamos en ese momento de darnos cuenta de esta situación y de realizar cambios en nuestra vida, Creo que estamos en el momento, estamos mirando a todas las cargas que hemos venido llevando, y esto es muy positivo para una persona y para una relación, pero sobre todo para la persona, Vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Si en algún momento has pensado que a ti o a tu relación le habían hecho algo para separarla, y si te lo digo es porque lo estoy viendo, dice un viaje que estás o un desplazamiento que estás a punto de hacer, cambiará todo este rumbo del pasado, todo este rumbo negativo. Cambiarán mucho las cosas. Entonces aquí hablan de una estabilidad en la relación, de un paso o de una continuidad como tal. Ahora bien, voy a decir que muchos de vosotros, Sagitario, estáis presionando mucho una convivencia, los que estáis de novios. Yo os diría que no hagáis esa presión porque causaría el efecto contrario. Bien, vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Esto, yo te voy a decir una cosa, Sagitario. Hay un estancamiento aquí que ni se le pone nombre, ni apellidos, ni nada. Este tipo de estancamientos que dices, sé que hay un estancamiento, pero no sé qué es, ¿no? Que esto, dice, va acá, se acaba, no, o sea, va a pasar algo. Esto es como vivir en la oscuridad, ¿vale? Yo es que quiero explicaroslo para que me entendáis. Como vivir en la oscuridad y de repente que se haga la luz, ¿no? Y esto es lo mismo en esta historia vuestra, Sagitario. Es lo mismo. Sale igual. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Entonces, yo por las cartas que veo, pienso que no habéis vivido la relación
basada en vosotros. O sea, conociendo a vosotros mismos, yo pienso que no, ¿eh? Pienso que no, por lo que estoy viendo, ¿eh? Entonces hablan de un renacimiento de algo, y no es el renacimiento que yo veo en cualquier tirada, no, no. Es como si hubierais estado acoplados a un tipo de vida que en cierto modo no os gustaba, pero estabais ahí y de repente todo cambia. Pero todo cambia, y yo voy a decir que es positivo, y lo primero positivo para ti, Sagitario. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice, Sagitario, llega un momento muy importante para que tú salgas de una situación. Aprovecha ese momento, analiza bien todo lo que ocurre. Es momento de reinventarte. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otros mensajes. Sagitario. Circulación. Circulación. Me marca muchísimo la circulación, Sagitario, ¿eh? Cuidaros mucho eso. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general. Sagitario, todo lo que sea parte de tu vida a día de hoy, no lo veas como algo negativo. Ten en cuenta que esto es proceso, o es el proceso de tu aprendizaje, o de lo que te llevará a la calma en un futuro. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario. Ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual, Sagitario. Vamos a ver. Bueno, Sagitario, mira. La persona que yo detecto aquí es una persona muy cercana a ti, madre, hermana o algo así. ¿Qué has sentido últimamente, Sagitario? ¿Qué sientes? ¿Qué notas? ¿Qué oyes? Porque todo lo que tú hayas escuchado, lo que te haya parecido escuchar, no es que te haya parecido, es que le prestes atención. Porque esta persona me sale haciéndote llamadas de atención. Y algo necesita decir esta persona, ¿eh, Sagitario? Dice, sé que algo que yo viví como que algo que esta persona vivió tiene que ver con un futuro tuyo o con algún futuro tuyo o algo así. O lo que yo o como que lo que ella vivió o lo que a ella le pasó te ha llevado a ti o te va a llevar a un punto importante de tu vida. Algo así, Sagitario. No sé, es algo así. De todas maneras, tú tienes que prestar atención a estas llamadas de atención que está
intentando hacerte esta persona, Sagitario. Te voy a dar un número, el número 31. 31 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Sagitario. ¿Qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.